cuéntenos, ¿cómo se da el tema de la inclusión de este impuesto, el IVA, a los servicios digitales, ¿no? Se ha hablado mucho de tema Netflix, uso de streaming, otros. Eh, Esto era necesario desde el gobierno, pero en el impacto real en la economía de las personas, cómo se sentirá? Bueno, cualquier impuesto más allá de este o cualquier impuesto inexistente, porque hay que tomar en cuenta una cosa, mi estimado Santiago, y es que este impuesto, hasta antes de la resolución y del detalle del catastro, igualmente prestado por el Servicio de Rentas Internas, era un impuesto que no existía, o sea, era un servicio que nos prestaban desde el exterior, varios medios digitales de diferentes tipos. Sin embargo, el ciudadano común, el ciudadano corriente, e incluso a las entidades o algún tipo de compañía que habían contratado estos servicios, no tenían gravamen alguno referente al pago de estos valores. Claro, entonces usted me pregunta cómo se sentirán. Bueno, se sentirán con un 12% adicional referente al pago que antes era 0%. ¿Cuál será desde el punto de vista de un hogar el efecto de este valor? Para serle honesto, probablemente no sea un efecto extremadamente fuerte, probablemente, pero le insisto nuevamente, al fin y al cabo es un valor adicional que usted no lo incluía considerado dentro de su presupuesto. ¿Cuáles son los servicios que vienen de la mano de esto? Son servicios que nacieron desde su origen mismo como un valor híbrido, un valor existente en el espacio, y en el espacio me refiero al espacio no territorial ecuatoriano, a un espacio inherente propiamente al mundo, ya que el proveedor o el prestador de este servicio digital era una compañía o es una compañía no identificada en el mundo. Y si es que no queremos ser tan generales, podríamos decir que definitivamente es una compañía que no se encuentra domiciliada dentro del territorio ecuatoriano. Entonces, el servicio de rentas internas, el gobierno, digo yo muy hábilmente, intentando o procurando identificar algún costo, algún gasto o algún ingreso para alguna compañía en el exterior, lo que hizo fue, insisto, muy hábilmente, identificó estos servicios, al cual la mayor parte de los ecuatorianos, independientemente de nuestra clase económica, hoy por hoy tenemos accesos. Dígame usted quién no tiene un acceso a un Netflix, a otro tipo de canales o a otro tipo de contrataciones referentes a Facebook o a redes sociales en general. Es sin lugar a duda un servicio digital que se ha vuelto parte de la cotidianidad de nosotros los ecuatorianos, independientemente del nivel social. Economista, parecería hasta coincidencial. Hoy, en estos días, toda la gente se ha abocado al tema digital, transacciones, pocos salen de la casa, y esto incrementa las posibilidades de la recaudación que tenía prevista el gobierno en un inicio, porque esto lo preveyó en la normativa que la envió a finales de 2019 y entró en aplicación este año la ley. Y la pandemia, lo que ha llevado a que la digitalización sea parte ya de la vida de la mayoría de personas, surgió en marzo con todo aquello. Sí, Santiago sabe que a raíz del marzo, y no digo solo tributariamente, el mundo definitivamente inauguró una nueva forma de operar. Yo no digo siquiera de hacer negocios, digo de vivir, de operar, de manejar el día a día. Y obviamente, gracias a Dios, a diferencia de las otras pandemias que ha habido en el mundo con anterioridad, en esta ocasión, para bien o para mal, la tecnología ha jugado a favor de nosotros los seres humanos. Pensemos lo que sería un nivel de comunicación, sí, no le quiero hacer propaganda y perdón la denominación del término, pero
son las redes y las plataformas que más hemos ocupado en este tiempo. Pensar estos momentos sin un Zoom, sin un Teams, entre otros métodos virtuales de poder comunicarnos. Entonces, definitivamente, y bien, es una reflexión muy buena la suya, Santiago. La pandemia, sin lugar a duda, aceleró la utilización de estas formas de comunicarnos. Y el tema, lo que yo le comentaba hace un momento, el tema del Netflix, considerando el nivel de encierro y especialmente la incertidumbre que teníamos al inicio, sin lugar a duda, Netflix, Spotify, Apple, Google, Amazon y Amazon en sus diferentes servicios de video, PlayStation, Prime Now, Facebook, Doméstica, etcétera, etcétera, son métodos que sin lugar a duda se han inaugurado y han acelerado su utilización en estos meses. Hablando un poco de mercado bursátil, si usted puede revisar los stockholders a nivel mundial, cuáles son las revalorizaciones de las compañías que han tenido durante este periodo de pandemia, básicamente son estas, ¿no? Son medios digitales, a diferencia de inversiones en acciones o stocks en acciones de otro tipo de empresas, como son petróleo, energía, otro tipo de compañías que han tenido a la baja. Eco, a veces la población latinoamericana es vista como regateadora, como que sí pone trabas a ciertos procesos de negocio cuando hay algo económicamente que por ahí incrementa un poco el costo. ¿Usted cree que ciertas ocupaciones de estos servicios de streaming, aplicaciones, usos de plataformas de video, podrán tener una baja después de que inicie en pocas horas la aplicación de la tarifa del IVA también en los costos de estos servicios? Yo la verdad que de inicio, porque recordemos una vez más, es un servicio que se lo presta desde el exterior, desde un lugar híbrido existente en alguna parte del mundo. Y este lugar híbrido en alguna parte del mundo está ajeno a los impuestos que pueda tener cada jurisdicción tributaria. Lo que le puedo decir en cuanto a eso, que más allá de que exista impuestos o no, el proveedor del servicio del exterior podrá variar sus costos para abajo, es decir, mejorar el precio para el consumidor a medida de un concepto de oferta y demanda. Pero que el proveedor del exterior se vea en necesidad de disminuir este valor, porque en el Ecuador, en territorio nuestro, se incluyó un gravamen para el proveedor del exterior, eso es transparente, es intrascendente el manejo del tema. Lo que sí deberíamos considerar es que la posibilidad del uso o del ya no uso por parte de los ecuatorianos por este gravamen del 12%, también creo yo, y lo digo a título particular, creo que se disminuirá en un porcentaje muy, muy, muy bajo. Es decir, algunos de los usuarios actuales, al poder evaluar que se incrementó el 12% del IVA, sobre esa base tomar la decisión de no continuar con el uso de estos servicios o de movilidad como son estos deliveries o este Netflix o todo lo demás que le comentaba, yo creo que el impacto en la no contratación de este servicio será muy bajo. Yo no creo que la gente deje de consumirlo. Es parte ya de la cotidianidad, de lo cotidiano del ser humano, de lo cotidiano del ecuatoriano. Así es que yo creo que ese 12% no ahuyentará el consumo y la utilización de estos servicios, para serle muy honesto. Ni en el caso de las apps que se usan, por ejemplo, para videoconferencia, hay que señalar que muchas personas, mucha de la población usa las versiones que son sin pago, que son gratuitas. Del círculo, por ejemplo, de muchas personas, pocos son los que tienen una suscripción paga o un servicio pro. Yo, la verdad, nuevamente, no creo que el gravamen del IVA o el no gravamen incentive o desincentive a que alguien contrate esta aplicación paga. Eh, la verdad, para hacer a título personal, nosotros como compañía, considerando el nivel de webinar que hemos dado, no solamente por un tema de tiempo, sino por un tema de capacidad, de espacio, de recepción de posibles asistentes,
desde prácticamente un inicio, cuando no había todavía este gravamen del impuesto a valor agregado, lo contratamos. Y yo le aseguro que si el caso hubiera sido de inicio, igualmente que debíamos haberlo contratado grabando un IVA, yo estoy casi convencido que igualmente lo hubiéramos hecho. O sea, para una corporación pagar un 12% adicional en relación al valor, es eso, es un valor adicional. Nadie va a estar contento, pero de ahí a evitar el pago por este gravamen del 12%, yo creo que no va a darse. Y en cuanto a título de personas naturales, de personas que lo utilizan este como un medio de comunicación no tan profesional, no sé si el término esté bien dicho, o para divulgar información a nivel profesional, probablemente seguirán manteniendo el título gratuito que está en tanto en cuanto a un tiempo limitado, que si no estoy equivocado son 40 o 45 minutos. O sea, el concepto yo no creo que vaya a variar sustancialmente. Yo le insisto nuevamente, hablando del tema latinoamericano, y no solo del tema latinoamericano, es que a nosotros como propósito y como concepto, que nos incluyan o nos graben un valor adicional del 0 al 1, al 2, al 3, al 10 o al 12, es eso, es un gravamen adicional y nadie va a aplaudir ni va a estar verdaderamente contento por esta situación. Y al final lo va a tener que asumir, ¿no? Lo va a absorber. Economista, esta obligatoriedad de ese incremento que puede ser leve para muchas economías y para muchas otras también eh, impactar. Por ejemplo, se ha hablado mucho del tema de la educación, que no hemos estado preparados, que las plataformas, que el uso. Es decir, los servicios que son gratuitos en apps, por ejemplo, de videoconferencias, estos no van a tener modificación ni con este tema de la inclusión del gravamen. Usted nos está comentando. En el tema, veámosle cuál es el contexto en sí del gravamen del impuesto a valor agregado sobre la base de servicios digitales. En el Ecuador van a existir a partir del 16 de septiembre, es decir, desde el día de mañana, 178 servicios digitales que van a pagar el impuesto al valor agregado. Llamémoslo así, 178 servicios digitales adicionales que antes no pagaban impuesto al valor agregado. El modus operandi o el concepto de utilización de esto parte desde el banco, desde la transacción bancaria. Y para que exista una transacción bancaria es porque se rompió el concepto de una app o el concepto de una aplicación, para llamarla en español, gratuita. El momento que usted genera un pago relacionado con la prestación de ese servicio y en cuanto esté encasillado dentro de este catastro, usted comenzará a ser sujeto de IVA. ¿Cuál va a ser el agente de retención del IVA? El agente de retención de este nuevo impuesto al valor agregado de servicios digitales será la tarjeta de crédito por la cual usted realiza esa suscripción o ese pago relacionado. El tema con la parte de comunicación virtual, siempre y cuando usted no ocupe un sistema que lo comentábamos hace un momento con un pago, sino que sea un sistema a título gratuito, obviamente no va a generar ningún tipo de impuesto adicional relacionado. La educación, vamos a ver hasta dónde en la práctica cierto tipo de entidades, ya sea públicas o privadas, se ciñen a tener una plataforma propia o una plataforma identificada con costo que le generaría a la entidad educativa esa contratación, por ende ese pago y por ende un gravamen al impuesto a valor agregado. Al tratarse de educación, la educación se encuentra grabada con 0% de impuesto a valor agregado, entonces habrá que determinar cuáles son los detalles de esa contratación, de ese servicio internacional de comunicación, para saber si en la práctica graba o no graba. Pero recordemos nuevamente algo, el agente de retención ahí es la tarjeta de crédito de pago. La tarjeta de crédito de pago básicamente va a ser el momento que se realice el pago al exterior a la contratación de este servicio digital, va a ser ese auto valor grabado equivalente al 12% del valor que envió a pagar hacia el exterior. Habrá que analizar y en detalle cuál será el reglamento para que la tarjeta de crédito en ese momento identifique si es una unidad educativa, un centro educativo debidamente calificado, para ahí exonerar y grabar el 0% del IVA y no el 12%, o probablemente simplemente no incluir el impuesto a valor agregado.
Economista, en cuanto al tema de servicios de transacciones bancarias, también el tema digital, ¿cómo aplicaría esto? Ha sido bastante difundido en redes sociales y esto ha generado críticas de la población señalando que otro negocio más para los bancos, pero no, finalmente el SRI será quien se lleve el 12%, nada más los bancos harán la retención también, ¿verdad? Explíquenos en cuanto a cómo aplicaría este tema de los servicios bancarios en este caso. Sí, nuevamente el concepto del servicio bancario, lo que comentaba hace un momento, el, el agente per se de la retención será la entidad financiera, independientemente que el servicio inclusive o con mayor razón sea prestado por el banco, el agente de retención será o tarjeta de crédito o el banco, el medio del pago. Sí, aquí la reflexión, hablando un poco más allá del servicio bancario, hablando del servicio prestado por el exterior, es que una entidad como Netflix, y perdón que nuevamente la vuelva a nombrar, es una entidad que se encuentra domiciliada en algún lugar del mundo fuera del Ecuador y por ende esta entidad no tiene una obligatoriedad territorial con el Ecuador para generar o para pagar luego de que le retenga o que genere el impuesto, el valor agregado a Freddy Ceballos por el servicio prestado de Netflix. Entonces, lo que el gobierno válidamente ha hecho es que cuando el ciudadano ecuatoriano, por intermedio de su tarjeta de crédito, que es el medio de pago que requiere el proveedor de servicio digital del exterior, realice el pago del servicio, la tarjeta de crédito, que es el medio, el intermedio de pago, le diga, ok, a tu servicio de $100, si es que fuese el caso, tengo que grabarte un valor adicional, mal dicho en español, tengo que darle grabando al servicio de rentas internas un valor adicional equivalente al 12%. Es decir, el servicio que antes te costaba $100, ahora te cuesta 112, sin hablar del tema del ISD. Entonces, a mi tarjeta de crédito me restan $112, 100 la tarjeta de crédito envía a pagar a Netflix, al proveedor de servicio digital del exterior, y los 12 los envía a pagar por cuenta mía como persona natural o como compañía, lo envía a pagar al servicio de rentas internas como un IVA realizado en compras, que para mí me servirá como un crédito fiscal. ¿Y yo cómo voy a soportar ese crédito fiscal? Con el estado de cuenta y yo con una liquidación de prestación de servicios a mí. Que alguien me prestó auto, liquidación de prestación de servicios recibido del exterior. ¿Qué servicios bancarios entran dentro de los cobros que preocupa a la gente economista? Servicios digitales. Bueno, en el tema de los servicios bancarios propiamente grabarían, porque actualmente están considerados los servicios bancarios que podrían ser provistos por alguna entidad financiera del exterior. Recuerden nuevamente que lo que básicamente procura la grabación o generación de este impuesto al valor agregado relacionado con servicios en general, inclusive servicios bancarios, está orientada a realizar este gravamen a entidades que no tienen una jurisdicción en el Ecuador. Inclusive por eso dentro del antecedente de la resolución de gravamen del impuesto al valor agregado hace referencia básicamente a lo siguiente. La ley orgánica donde nació de simplificación y progresividad tributaria, publicada el 31 de diciembre del 2019, incluyó en sus artículos 25, numeral 1 y siguientes disposiciones referentes al impuesto al valor agregado en la prestación de servicios digitales. Esta es la parte importante, entre otras cosas, por parte de un sujeto sin residencia fiscal en el Ecuador, a favor de un residente fiscal en Ecuador o un establecimiento permanente de un no residente en Ecuador. Es decir, nuevamente lo que comentaba antes, ya sean servicios bancarios o cualquier otro tipo de servicio digital prestado por una entidad no residente en el Ecuador que le preste ese servicio a un residente o un establecimiento permanente en el Ecuador. Lo que procura el Servicio de Rentas Internas es realizar un gravamen a un servicio prestado fuera del territorio ecuatoriano
hacia el Ecuador. Entonces usted me preguntaba qué servicios entran ahí. Servicios que son facturados del exterior o prestados o generados del exterior hacia residentes en territorio nacional, bajo el concepto de servicios digitales, ya sean financieros, sean bancarios, sean de servicios, sean de comunicación, sean plataformas, perdón, o cualquier tipo de servicio que esté orientado desde el exterior hacia un residente obligado a generar y a pagar impuestos en el Ecuador. Es decir, no están entrando en estos servicios digitales transacciones interbancarias de un banco a banco, digamos, de personas que viven aquí mismo en Ecuador y otro tipo de transacciones locales de banco a banco, nada que ver. No. Lo que básicamente está procurando nuevamente el espíritu de la ley era poder grabar como hecho generador la importación de estos servicios digitales. Sí, nuevamente como todo el concepto digital y todo ha cambiado radicalmente, el concepto digital no es algo tangible, sino algo intangible, es que yo estoy importando un servicio digital a través de la nube, de la red, de algo que no, algo inexistente físicamente, pero lo recibo directamente de forma digital por un ente del exterior hacia un ente local. Entonces, básicamente lo que graba son servicios prestados desde el exterior en una forma efímera, no tangible, hacia un residente local en el Ecuador, grabándolo y considerando como un impuesto al valor adicional agregado. Yo nuevamente insisto de lo que le comentaba, de la pregunta que usted me hacía. O sea, bueno, yo creo que primeramente hay que leer bien la ley. Lastimosamente existen ciertas interpretaciones anteriores, no sé si equívocas, son equívocas al fin, pero anteriores a que verdaderamente la ley defina, como para mi forma de ver, con mucha claridad, se ha publicado en la resolución DGRSG 200053. Yo creo que la resolución es muy amplia, es muy puntual y por si quedara alguna duda, como comienza mencionándolo, dentro del establecimiento de las normas de retenciones del IVA, en el artículo 2 hace referencia, como para que no se quede algo en duda, al catastro de prestadores de servicios digitales. Y ese catastro de prestadores ya está emitido y tal como lo dice aquí en la ley, serán actualizados el 15 de cada mes de enero, abril, julio y octubre del respectivo ejercicio fiscal. O sea, para que no se pierda, en ese catastro va a estar el nombre de las compañías que prestan estos servicios digitales y que a esas compañías el banco, el agente de retención, en este caso por medio de pago, que nuevamente insisto es el banco, la tarjeta de crédito, debe aplicar el gravamen adicional del impuesto al valor agregado. Creo que está claro, creo que el concepto es transparente y el propósito también por parte del Servicio de Rentas Internas y obviamente retomando lo que hablábamos al inicio de la charla, no es que nadie esté feliz por pagar un 12% adicional, aunque este signifique lo que signifique, ya que es un gravamen adicional, Santiago. En términos generales, quienes se quedan fuera serán quienes no hagan transacciones y quienes no cumplen tecnología de servicio. O sea, creo que se quedan fuera muy pocas personas porque hoy por hoy el pensar que alguien no está inmerso en esto es irreal, ¿no? Claro, los que se quedarían fuera también de la mano de estos son los que tienen algún tipo de recepción de estos servicios digitales a título gratuito, pero cada vez yo creo que esto es menos, ¿no? Inclusive usted habrá podido ver en el tema de redes sociales, o no quiero mencionar los nombres, pero varias redes sociales que inclusive para perfeccionar la prestación de su servicio ya le invitan a que usted pruebe un mes gratis, 2 meses gratis y luego se suscriba con un mínimo costo mensual, trimestral o semestral. Claro, eso multiplicado por millones de habitantes, no de Ecuador, sino del mundo, comienzan a generar un ingreso interesante para estas compañías. Y ahora habría que hacer un gravamen del 12% relacionado con este pago, ya sea redes sociales, servicios digitales en general. Esto se podría considerar ingresos permanentes dentro de lo que será en cuanto a tributos para el Estado. Son ingresos permanentes porque yo la verdad considero que a futuro va a ser muy difícil que un gobierno tome la decisión de volver a cero.
no podría cuantificar este momento cuál va a ser el aporte de este gravamen adicional a los erarios del gobierno nacional, pero creo que también los impuestos como la tecnología van emigrando y van modernizándose sobre la base de transaccionalidad, sobre la base de la transaccionalidad de la economía misma. Entonces, de este tipo de servicios digitales, hace un par de años atrás, que un gobierno o alguien piense en considerarlos o incluirlos como una base imponible, hubiese sido una locura, porque el nivel de transacciones en este tipo de acciones eran inexistentes, o si habían, era muy reservado para organismos internacionales, o etcétera, etcétera. Pero hoy por hoy ya no es así. Usted en su hogar, usted en su trabajo, usted en su teléfono, usted en el lugar donde se desenvuelve, usted puede conectarse a poder tener esta posibilidad de acceso a cualquiera de estos servicios digitales. O sea, cada vez más está más relacionado con la energía eléctrica y como un servicio básico para todos los ciudadanos del mundo, ni siquiera solamente los ecuatorianos. Entonces, mañana echarle mano a estos desembolsos por parte del gobierno, considerando el avance tecnológico, me parece que suena sentido. Ahora que el porcentaje sea válido o no, eso habrá que catalogarlo más adelante. A lo mejor para incentivarlo o no, o dejar de, o no desincentivarlo, a lo mejor deberían evaluar en grabar un porcentaje diferente al 12%. Pero bueno, habrán corrientes y lo que existe hoy son necesidades. Entonces el gobierno hábilmente ha echado mano de esto que lo permite la Constitución y la ley y ha echado mano de esto para poder recibir un poco más de dinero en sus arcas fiscales que tanta falta le hace. Usted dirá, desde la parte de los ciudadanos también tanta falta nos hace, también es verdad. Es un valor adicional que nos están disminuyendo. Una última, Eco, quizás tiene algún datito por ahí del número de transacciones, no sé, de prestación de servicios que se hacen. Sabe que esto no es tan tributario, debe haber, a pesar de que no existió ni siquiera en el antecedente de la resolución, el probable número de transacciones afectadas. Y no podría decir yo que el SRI no haya calculado. Yo lo que no sé es cuál sea el nivel cierto de información de transaccionalidad que existe en el mercado. En este momento, mientras hablamos, Santiago, no sé cuántas transacciones se han realizado por medio digital y cuán variables serán de día a día, cuán variables serán desde la pandemia para atrás y desde la pandemia para adelante y desde el lunes que comenzó la normalidad aparente, no sé si volvió a bajar, serán mucho más altas cuando haya un esquema de educación y de colegio, serán mucho más altas por el tema de universidad, o sea, yo creo que esto también en el nivel de estadística es algo que lo estamos inaugurando. Y vea, es un buen hito el día lo que regresamos a la aparente normalidad y a la apertura de acuerdo a las disposiciones del COE de movilidad de la ciudadanía en general. Entonces, todo esto va a dar nuevas estadísticas para saber en la práctica cuál va a ser el comportamiento y por ende cuál va a ser la probable recaudación por parte del Servicio de Rentas Internas. Este es apenas, pienso yo, el primer paso por parte del gobierno nacional y por el que venga para poder implementar cierto tipo de gravámenes a este tipo de servicios. Espero, lo digo como de un punto de vista financiero, económico y tributario, espero que no exista un abuso y un exceso para esto. Porque, insisto, hoy vivir sin esto va a ser muy difícil poder desarrollar las actividades. Pero encarecerlo bajo ese concepto también creo que no tendría un incentivo. Probablemente lo que podría ocasionar es algún tipo de paralelismo o piraterismo, no sé si es que esté bien pronunciado, la posibilidad de que alguien lo pueda utilizar como un tema paralelo sin generar estos impuestos. Esperemos que eso no suceda.